Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Borea, abogado constitucionalista, ex senador de la República, con quien dialogaremos y nos ayudará a comprender un poquito más de todo este enrevesado y complejo proceso de crisis política que atraviesa el país. Doctor Borea, muchísimas gracias por atender el pedido de Perú 21. Gracias a ti, Patricia, y encantado de estar con ustedes. Muy gentiles por considerarme. No, gracias a usted, doctor, por concedernos un poquito de su tiempo. Doctor, esta semana el Tribunal Constitucional eh, no admitió la demanda, la ampliación de una demanda competencial planteada por el Congreso para que buscaba, con la que se buscaba que se interprete el artículo 117 de la Constitución. Esta ha sido una decisión correcta, era lo que se esperaba. Usted que conoce de derecho constitucional y qué es lo que implica esta decisión. Bueno, mira, yo creo que es una decisión correcta en la medida en que, digamos, el Tribunal Constitucional resuelve cuestiones contenciosas, es decir, resuelve litigios, resuelve disputas, pero no absuelve consultas. O sea, digamos, tiene en cuanto, por ejemplo, la primera parte de todo lo que señaló y que ha admitido, digamos, la decisión de acordarle razón a una u a otra parte, pero no absuelve consultas, digamos, y en este caso lo relativo al artículo 117 parecía más eso. Estaba muy bien planteado con toda la fuerza teórica con la que la puede plantear un abogado de la categoría de Aníbal Quiroga, pero, digamos, tenía este problema que estaba en la base de la petición, ¿no? ¿Qué es lo que toca ahora, doctor? ¿Le compete o le toca al Congreso interpretar este artículo 117? ¿Ese es el camino correcto? Es uno de los caminos correctos. El Congreso es el intérprete auténtico de la Constitución. La Constitución auténtica, la interpretación auténtica la da siempre el Congreso. ¿Por qué? Porque es, digamos, la sede donde el pueblo en su conjunto se reúne. Cuando tú das una constitución, tú tratas de juntar a todo el país, lo reúnes en una asamblea a través de su representación. Y lo más cercano a una representación de todo el pueblo es precisamente el Congreso. Entonces hace una interpretación auténtica, digamos que es así, hecha esa interpretación auténtica, puede, digamos, alguna persona o algún organismo o algún brazo del poder establecer que no es correcta y remitirla al Tribunal Constitucional para que ahí sí el Tribunal Constitucional arbitre acerca de la interpretación que uno está dando y que el otro está objetando. En ese caso sí procede, digamos, recurrir al Tribunal Constitucional, pero primero el Congreso debería hacer una interpretación porque además la interpretación que va a hacer tiene que tomar en cuenta todas las categorías del derecho que están en juego en esta discusión. El artículo 117 es un artículo efectivamente rígido, un artículo, digamos, que establece que el presidente de la República solo puede ser juzgado por esas categorías que están establecidas ahí. Pero por otra parte, el artículo 117 está inmerso dentro de todo el texto constitucional. Y en todo el texto constitucional no existe ningún rasgo que tú puedas decir que en el Perú debe haber impunidad o que en el Perú, digamos, se puede tolerar que un funcionario y específicamente el funcionario de más alto rango pueda incurrir en cantidad de actos que contravienen todo lo que dice el sistema jurídico peruano. Eso sería, digamos, un absurdo, porque si tú tienes que, de acuerdo a lo que establece el artículo 84, 94, no me acuerdo en este momento, pero te lo voy a decir, del texto del 93 al que nos vamos a referir ahora como tal, que el presidente personifica a la nación, no puede estar personificando a la nación una persona que va en contra de todos los valores que se señalan
debe digamos, procurar el país, ¿no? El artículo 110 es el que dice que el presidente de la República personifica a la nación. Entonces, digamos, una nación que busca tener determinados rasgos de virtud no puede estar personificada por un ciudadano o por una persona que está justamente cuestionada por no llevar adelante o por no personificar o por no, digamos, ejemplarizar alguno de esos. Cuando esto sucede es que, digamos, ha habido una imprevisión en el momento de dictarse la norma porque, digamos, no se pensó que esta posibilidad de que un ciudadano llegado al poder pudiese cometer tal cantidad de actos en contra de esta dignidad que la nación le brinda, le da a través del cargo de presidente de la República. Entonces, cuando se presenta un fenómeno nuevo y un fenómeno que además atenta contra el resto de la Constitución, tú puedes hacer una interpretación sistemática de la Constitución en el sentido de señalar que si todos los valores en los cuales la Constitución, que es la decisión hipotética fundamental, la norma hipotética fundamental, donde el Estado dice sobre este pensamiento es que vamos a desarrollar todo el edificio jurídico del país, señala tal cosa, tú no puedes pretender que quien personifica justamente a ese conjunto vaya en contra de todos esos valores, porque ahí lo que está haciendo esa persona es abusando del ejercicio de un derecho, es decir, más que de un derecho, de una competencia, de una prerrogativa que le da el texto en el entendido naturalmente que va a cumplir debidamente con todos los demás valores. Porque a Doctor, nadie se le puede ocurrir, o creo que a nadie se le puede ocurrir, que un presidente se convierta eventualmente en una persona que ha violado tantas veces, tan continuamente y en tan distintas formas, digamos, las normas jurídicas del país. Y entonces ahí se puede hacer una interpretación aplicando el artículo 103 del texto de 1993, que también recoge el principio de que lo recogía la Constitución de 1979 igualmente, que la Constitución no ampara el abuso del derecho. Y aquí hay un abuso de parte de esta persona, ¿no? Entonces, frente a un hecho nuevo, pues, es como cuando nosotros empezamos digamos, hay ciertas actitudes de personas que frente al tema de la tecnología que traen los nuevos aparatos o frente a las circunstancias que se brindan, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con la cual tú podrías violar los derechos de las personas, aun cuando no esté establecido en el derecho, digamos, alguna figura o en cuanto tú puedas interpretarla de otra manera, hay una situación nueva que te obliga a definir cómo es que se debe de comportar el Estado frente a este hecho que no pudo ser previsto o que no fue previsto en el momento en que se dictó esa norma. O sea que yo creo que el Congreso está en la posibilidad de interpretar este artículo 117 o de aplicarlo a pesar, digamos, digamos, de la manera concluyente, como habla el mismo artículo 117, pero para casos que, digamos, jamás se hubiesen podido pensar que se hubieran podido presentar, porque ha habido presidentes que han sido cuestionados en juicio también, por cierto, pero que ninguno de esos casos ha sido como en esta oportunidad, en donde adicionalmente el primer mandatario ni siquiera contesta ni las preguntas de la prensa ni las preguntas de la fiscal, es decir, no responde para nada al pueblo que le ha elegido ni de una manera ni de otra. En doctor, pero consecuencia, aquí hay una situación nueva. usted señalaba al inicio que
es una salida o una posibilidad del artículo 117. ¿Cuál es la salida, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento del derecho constitucional, cuál es la salida más viable para buscar una solución a esta crisis política y que algunos entienden pasa necesariamente por una salida por un retiro del cargo del presidente de la República? Bueno, mira, lo más prudente hubiera sido, como lo señalamos desde septiembre o octubre del año anterior, cuando era evidente que el ciudadano Castillo no tenía ninguna preparación para ejercer el cargo y tampoco ninguna prudencia, ni tampoco ninguna similitud con aquello que los peruanos entendemos como bueno, como por ejemplo combatir abiertamente el terrorismo y no quedarse callado frente a, por ejemplo, lo que sucedió con Guzmán, o nombrar a gente o darle personería a instituciones que están vinculadas al terrorismo. Nosotros, como el caso del FENATEP y todas estas derivaciones que hubo, entonces, naturalmente, la renuncia, el pedirle la renuncia, era lo más natural, porque además él había ganado ese proceso electoral con las justas con un porcentaje muy bajo. Solo el 10,3% de los peruanos que podían ir a votar fueron a votar por él y fueron a votar por él. Y el 89,7%, o sea, prácticamente 9 de cada 10 peruanos no votó por él. Votó por otras opciones o sencillamente dijo, no, yo no voy a votar por esta persona. Y en consecuencia, tú no puedes conducirte como si hubieses, digamos, que hubieses impuesto en las urnas con el 85% de la votación, ¿no? Entonces ahí hubo un error. Entonces se le pidió primero la renuncia y cuando a todas estas equivocaciones, que ya dejaron de ser equivocaciones para ser reiteraciones, se le sumó el tema de las irregularidades absolutas que lindan con, digamos, una investigación necesaria de tipo penal, como el tema de los ascensos militares o los pedidos que se hicieron a través de ese personaje que no tenía ninguna calificación para ser ministro de Defensa, o cuando lo del puente Tarata, o cuando del petróleo, o como fueron apareciendo cantidad de circunstancias en donde se veían favorecidas personas que no reunían las condiciones y que además iban en contra de lo que decía la ley y de los procedimientos que establecían la ley, y se le veía de cerca conectado o al presidente o a gente que él había llegado al poder. Pues entonces había ya que proceder, a mi criterio, de repente, con mucho mayor coordinación y con mucho mejor preparación, a plantearle la vacancia de acuerdo al artículo que estamos refiriendo, al artículo No, 117, ¿no? pero ¿Verdad? ha habido ya dos Eh, intentos frustrados, ¿no? De vacancia presidencial y vamos por uno tercero ya. ¿Cómo llegar? Es necesaria, algunos hablan ahora de una suspensión temporal de Pedro Castillo en el cargo de la presidencia. ¿Esa es una salida viable o debemos insistir en la Miren, vacancia? más que a mí no me gusta hablar de salidas, a mí me gusta hablar de una solución, o que aquí tenemos que buscar una solución. Hay un libro muy interesante de un autor, profesor de la Universidad de Harvard, que es Cass Sunstein, donde nos dice precisamente que a la vez esta línea que a veces puede ser tan delicada, en donde un presidente miente constantemente, se esconde constantemente, cruza esa línea de lo que es eventualmente correcto y que los peruanos entendemos como correcto o no correcto, y creo que la mayor parte de los peruanos, o la totalidad casi de los peruanos, pensamos que la conducta que ha tenido es incorrecta. Entonces, en este caso, se abre el camino al impeachment. Esto no solamente lo dice Cass Sunstein ahora, sino hay, digamos, en los estudios que se hacen sobre la evolución del derecho inglés, desde 1300, tú te vas dando cuenta cómo esta figura aparece, no habiendo estado legislada, cuando empiezan a designarse a funcionarios
que tenían una conducta por demás cuestionable para, digamos, lo que era el conjunto del Estado, ¿no? O sea que en este momento hay que encontrar dentro del derecho una solución. Ya te digo que la aplicación del concepto del abuso del derecho me parece absolutamente clara y totalmente aplicable, pero adicionalmente la suspensión porque es una persona que está siendo cuestionada no por una cosa menor, no por un asunto que podría ser más bien una excusa. Digamos, aquí hay que aplicar el concepto de proporcionalidad que es fundamental en el derecho. Tú no puedes castigar con pena de muerte a alguien que sencillamente ha mentido. Y en este caso no puedes quitar de su, digamos, posición que le ha otorgado el pueblo a alguien sencillamente por una mentira menor. Pero cuando tú tienes una conducta sostenida de acomodo de los bienes del Estado a favor de una camarilla que esta misma persona llegó al poder y con la cual se ha rodeado, y que además son ellos mismos los que lo acusan al propio presidente, entonces tú tienes derecho a que se conduzca una investigación ya que esta situación no quede impune. Y entonces frente a esa circunstancia, una persona que está siendo cuestionada por su conducta tan, digamos, tan grave, no puede estar conduciendo los destinos de la nación, no tiene la objetividad para hacerlo. Lo que va a estar buscando en todo caso siempre, porque además eso es humano, es de qué manera, digamos, cualquier cosa que él haga lo favorezca dentro de este contexto, y eso no es lo que le conviene al Perú. Por eso yo creo que una regulación del artículo 114 puede también, dentro del esquema constitucional, dentro del esquema de valores que brinda la Constitución, dar una solución a esto que algunos quieren ver como la cuadratura del círculo y que podría parecerse a la cuadratura del círculo, pero que debido a la actitud ya reiterada, constante, digamos, terca en este tema y además absolutamente despreciante de lo que es la obligación de las autoridades de responder por sus actos, que se abre un espacio y eso sí tendrá que ser en su momento, después de haberse aplicado, por supuesto, porque la norma será aplicable, digamos, una vez que sea aprobada por el Congreso. Bueno, si se discute, tendrá que ser analizada por el Tribunal Constitucional, que ahí sí tendrá la competencia para resolver el asunto. Doctor, ¿cómo queda en ese contexto la denuncia planteada, la denuncia constitucional planteada contra el presidente Pedro Castillo por la titular del Ministerio Público, por la doctora Patricia Benavides? En ese contexto, en caso de prosperar este camino que parte desde el artículo 114 de la Constitución, ¿puede marchar en paralelo? ¿Usted cree que sea factible esta denuncia constitucional que choca, como muchos han señalado, con las causales que establece el 117? No, pero te estoy explicando cómo precisamente en un sistema completo, que es lo que resulta el conjunto de artículos constitucionales, cuando hay un artículo que contraviene abiertamente todo el resto de consideraciones, sobre todo cuando estás hablando de una persona que debería de dar el ejemplo en este tema, y no lo da, y no es que no lo da digamos, de una manera que tú puedes discutir de alguna forma, sino que es indiscutible ya a la luz de las circunstancias y de las pruebas que se han demostrado y que se han demostrado solo en 2 de las 7 carpetas fiscales, o sea, y hemos visto cómo existen otras en donde tampoco existe ningún tipo de respuesta frente a la sociedad de parte del ciudadano Castillo. Entonces tú ahí haces una interpretación, tú juntas
todos los instrumentos del derecho y dices, frente a esta circunstancia, en donde eventualmente puedes encontrar un conflicto de interpretaciones entre el artículo 114, el artículo 113, el artículo 117 y el resto de artículos que establecen de qué manera quiere el Perú o quiso la sociedad que se estructure el país y que ejerzan sus funciones quienes están en la primera magistratura o en general en los puestos de poder, entonces tú tomas una determinación frente a distintos valores que están recogidos en la Constitución y en donde uno de ellos no puede contravenir todo el resto de artículos constitucionales, ¿no? Doctor, ¿cuáles son sus expectativas ahora que se anuncia la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos, un grupo de alto nivel cuya conformación todavía no se conoce, pero que ya se anunció estaría llegando la próxima semana para entrevistarse con autoridades? ¿Usted tiene experiencia experiencia amplia respecto del accionar de la Organización de Estados Americanos? Si quisiéramos que nos comparta un poco una explicación breve, de repente, o en la medida de lo posible, de qué debemos esperar de este grupo de alto nivel. Bueno, en primer lugar, ojalá que sea de alto nivel, porque aquí espero que en la OEA no repitan lo que sucedió en el Perú, donde hicieron una dichosa comisión de alto nivel que eventualmente hizo el peor sistema de organización política del Perú, del cual hoy día estamos pagando las consecuencias, ¿no es verdad?, de esas malas decisiones. Mira, en la Organización de Estados Americanos, en donde poco a poco se ha ido acrisolando o entendiendo, por lo menos de la boca para afuera, que la democracia es fundamental, se hizo la Carta Democrática como un compromiso de los estados para que el sistema estuviera vigente en todos los países del hemisferio y que en caso de que alguno de ellos se extraviase de lo que es la democracia, los demás pudieran eventualmente compelirlo a que retorne al sistema, porque se entiende, y lo dice la propia Carta Democrática Interamericana, pero lo dice también el Estatuto de la OEA de la OEA con todas sus reformas que han habido, que, digamos, los estados deben de pertenecer o deben de adherir al sistema de democracia representativa para formar parte de la OEA. Entonces, en la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 4, se estableció cuáles son algunos de esos componentes fundamentales de lo que es de lo que es la democracia. Y uno de esos componentes fundamentales es el ejercicio del poder con transparencia. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse la comisión que viene es si están ejerciendo las autoridades en general, empezando por el Poder Ejecutivo, el ejercicio del poder con transparencia, o si no lo está ejerciendo con transparencia. Porque más bien yo creo que aquí de lo que se ha tratado durante todo este tiempo y de lo que estamos viendo es cómo al lado de lo que es la estructura formal del poder, existe una suerte de estructura informal que era la que en verdad tomaba las decisiones, o que es la que en verdad toma las decisiones, y eventualmente esta estructura formal es simplemente como una suerte de espejismo en el que se trata de confundir al resto de la comunidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer la OEA es ver si si las partes están actuando con transparencia. Y al primero que tiene que ocultar o escudriñar es al Ejecutivo. En segundo lugar, tiene que ver si están actuando con probidad. Probidad quiere decir con honradez. Y tiene que ver si efectivamente hay razones que los peruanos tenemos, los peruanos que no estamos en el Ejecutivo, para pedir que efectivamente se aclare este tema de una conducta honrada en la conducción del país. No es una locura que, digamos, quienes estamos planteando
que se investigue en estos hechos, estemos en esta posición. Al contrario, el que ha dado pie para que esto suceda es precisamente el Poder Ejecutivo. En consecuencia, lo que la OEA tiene que ver es eso, tiene que ver si se está respetando la separación de poderes, en el sentido de que, por ejemplo, no se puede pretender que, digamos, se le cercenen determinadas facultades al Poder Legislativo, o a los otros poderes, por parte de quienes están en la conducción del Estado. O sea, lo que tiene que hacer la OEA es hacer una mirada de si esos requisitos, no si lo que dice la denuncia, porque la denuncia puede decir lo que quiera, además dice una Es cantidad de una denuncia de falsedades, parte, además, ¿no es cierto? sino lo que dice, esos requisitos tienen que contrastar el artículo 3º y el artículo 4º de la Carta Democrática Interamericana con lo que está pasando en el Perú. El hecho de que la OEA haya enviado a una misión para hacer este análisis, es una cuestión natural. Esto no significa que hay una circunstancia especialmente grave en el Perú, digamos, a la luz de la OEA. Primero, porque el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana dice que a pedido de uno de los, de uno de los gobiernos, la OEA enviará una misión. No dice poder enviar, enviará una misión. Bueno, No, eso es no lo que debe está haciendo, entenderse como un enviando una triunfo del misión. Ejecutivo necesariamente, ¿verdad, doctor? El hecho ¿Perdón? de que no debe entenderse necesariamente como un triunfo del Ejecutivo el que llegue una misión. No, Como para usted bien lo dice, nada. No, no. es una Permíteme, si me respuesta permites, lógica. Y Mira, el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, que está recogida en en esta pequeña edición de bolsillo, precisamente para que todo el mundo lo pueda tener en su poder, establece: cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, o sea, cuando el gobierno de un Estado miembro, o sea, el poder ejecutivo de un Estado miembro, considere eso, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En consecuencia, lo que está diciendo es que basta con que él haga el pedido, eventualmente, además se va a sostener sobre su posición. Aquí hay una circunstancia que va a tenerse que revisar, creo, a raíz de esta situación, en el caso de los procedimientos para activarla, porque, digamos, estamos viendo que no basta que el Ejecutivo en un momento diga una cuestión para que efectivamente las cosas sean de la manera como él las está planteando. Entonces, aquí lo único que hay es darle curso al artículo 17, y la comisión que va a venir va a entrevistarse, me imagino, no solamente con personas, sino que recogerá pruebas, recogerá la denuncia de la fiscal, recogerá las peticiones del Parlamento, recogerá las formas como se ha comportado el Poder Ejecutivo y, digamos, dirá su posición, que estoy seguro no va a ser otra que los órganos constitucionales del Perú están ejerciendo sus poderes y que la solución de esta manera se está buscando hacer dentro del derecho, no fuera del derecho, sino dentro del sistema jurídico. Y por eso es que estamos inmersos en estas discusiones. Y además, mira, no puede ser coincidencia que aquí efectivamente todos los sectores de la sociedad estén precisamente cuestionando el proceder del Ejecutivo por la manera tan desacertada, en primer lugar, pero además tan contraria a lo que es el derecho y a lo que es la armonía con que debe dirigirse a una república para poder cumplir con el rol democrático que es el de respeto entre todos, y todos apunten
hacia la manera como está conduciendo Castillo y cómo se está conduciendo, más que cómo está conduciendo, cómo se está conduciendo aparentemente al margen de esta ley, y por eso hay que, digamos, dar espacio para que pueda ser evaluado por las autoridades internas pertinentes, que son autoridades que han sido designadas no por el Congreso de la República, sino que la fiscal ha sido designada por la Junta Nacional de Justicia y así sucesivamente. El Doctor, defensor del pueblo ha sido designado, o el procurador, han sido designados incluso el procurador por el propio Poder Ejecutivo, y ya vemos lo que está diciendo el procurador. Y doctor, solo también una, tiene que tomar en cuenta cómo el presidente de la República está actuando de tal manera de entorpecer las investigaciones que estos órganos del Estado están llevando a cabo, ¿no? doctor, solo una última consulta. Mucho se ha hablado de que este informe que eventualmente puede presentar este grupo de alto nivel de la OEA no tiene recomendaciones que sean vinculantes, o sea, no son de obligatorio cumplimiento por parte de nuestro país. ¿A qué nos puede conducir esto entonces? ¿A encauzar un diálogo? ¿En qué nos puede ayudar que venga una misión de la OEA si sus recomendaciones no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento por parte de nosotros? No, mira, si sucediera, digamos, el caso fuera pues gravísimo, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el Perú, ¿no es verdad? En ese caso, digamos, pueden tomarse otro tipo de medidas, ¿no? El Consejo Permanente, según la situación, podría disponer la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Pero aquí no hay ninguna desnaturalización de la Exacto. institucionalidad democrática, ¿no? E incluso el artículo 20 establece que si las gestiones diplomáticas resultaran infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejara, el Consejo Permanente convoca de inmediato una asamblea general para que tome las decisiones. Pero eso no tiene nada que ver con el caso del Perú. El solo hecho de haber convocado a la OEA en una situación que no tiene, digamos, ninguna razonabilidad, es una de las grandes fallas, diría yo, de este pedido, porque es absolutamente desproporcionado, es un debate que está dándose en el país con absolutas razones, es decir, no se trata de un grupo político solo que está tratando de ajochar a un presidente porque casualmente tiene mayoría en el Parlamento. En este Parlamento ninguno tiene eventualmente mayoría, ¿te das cuenta? Entonces, realmente no serán vinculantes. Yo creo que aquí más bien lo que va a decir la OEA es que efectivamente, como tiene que decir siempre cualquier persona, traten de ponerse de acuerdo. Ahora, ¿cómo comienza un acuerdo? Un acuerdo tiene que comenzar, Patricia, preguntándole al ciudadano Castillo qué tiene usted que decir frente a esto, porque hasta este momento no lo hemos escuchado levantar ninguna de las acusaciones que le ha hecho ni la fiscal ni su propia gente. Entonces, como comprenderás, esta es la primera pregunta para iniciar el diálogo. Si él no Perfecto. contesta esa primera pregunta, es muy difícil hacer un diálogo, y la OEA tiene que entender eso. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha concedido. Muchísimas gracias por toda la información y explicación, sobre todo que nos ha brindado y que nos ayuda a comprender un poco mejor cómo van a marchar esta búsqueda de soluciones a la crisis política actual. Ahora, Muchísimas gracias, doctor Borea. déjame. Gracias. Chao, Patricia. Gracias a usted, doctor. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. En La Voz del 21 nos acompañó Alberto Borea, ex senador de la República y constitucionalista, que nos ayudó a entender un poquito más esta búsqueda que se ha iniciado desde diferentes sectores para una solución de la crisis política peruana. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión.